sueños. Estamos muy agradecidos, gracias por este tiempo, sabemos que tiene una agenda complicada, pero muy importante el que nos haya recibido porque hay un tema en México. Yo soy Tofi Sazón, soy psicoterapeuta, psicólogo primero, luego hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica, una especialidad en adicciones y luego me formé como psicoanalista. Que de los especialistas en adicciones mejor preparados en México. A raíz de la pandemia la gente tomó conciencia de la necesidad de entenderse a sí mismo y de valorar la salud mental. La gente tomó conciencia que no debe de normalizar estar deprimido. La gente tomó conciencia, bueno, yo creo, ¿no?, que hemos ido tomando conciencia todos, que no hay que normalizar la ansiedad y que no hay que romantizar el sufrimiento, sino más bien hay que atendernos, tener como el suficiente valor de enfrentar nuestra mente, nuestros monstruos internos, de analizarnos, de conocer los aspectos pues más profundos de nuestra mente, los aspectos más agresivos, más perversos, y eso nos da un conocimiento de quiénes somos. No puedo evitar hacerte esta pregunta porque ya lo estoy viendo de manera más común. ¿Por qué la gente no le tiene que estar haciendo sus preguntas personales a la inteligencia artificial? Al chat decirle, oye, tengo estos síntomas, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me asesoras? ¿Por qué no? Cuéntame tus sueños. Amigas y amigos del podcast Cuéntame tus sueños, ¿cómo están? Hoy tenemos la oportunidad de que nos reciban su consultorio el psicoterapeuta Tofi Sazón, que la verdad es que estamos muy agradecidos. Gracias por este tiempo, sabemos que tiene una agenda complicada, pero muy importante el que nos haya recibido porque hay un tema en México. Y para ello, y como es costumbre en este podcast, empezando, ¿quién es el psicoterapeuta Tofi Sazón? Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el interés en lo que yo hago y en lo que yo puedo aportar. Yo soy Tofi Sazón, soy psicoterapeuta, psicólogo primero, luego hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica, una especialidad en adicciones y luego me formé como psicoanalista. Entonces soy psicoanalista, psicoterapeuta y especialista en adicciones. Perdón que ahí te interrumpa, pero me da mucho gusto poderle comentar a la audiencia que nos sintoniza en Instagram, Meta, YouTube, que de los especialistas en adicciones mejor preparados en México. Ah, muchas gracias. Bueno, gracias. Yo lo he visto, he tenido la oportunidad de conocerte, pero es una realidad. Bueno, tengo muchos años en este camino. Es un camino que me ha gustado mucho, que me apasiona y que además siento que hay mucho por hacer en el ámbito y en el campo de las adicciones, en salud mental y en adicciones, en México, ¿no? Nos hemos dado también cuenta y con personas que hemos platicado que hay también una gran carencia de especialistas en adicciones, pero quisiéramos conocer ese lado humano tuyo para también que los jóvenes que acostumbran ver este podcast, pues la trayectoria, cómo es que te das cuenta por esa vocación, dónde empiezas a estudiar, dónde recomiendas que la gente se especialice, porque hay una gran demanda y tal vez algún joven que está por iniciar su carrera o tiene esas dudas, que empiece a encontrar luz en lo que tú nos estás compartiendo. Mira, es muy interesante tu pregunta. Yo primero estudié psicología y estaba yo muy interesado en el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, no había en México dónde estudiar algo de trastornos de la alimentación y mi intención de entrar a una especialidad en adicciones era como para aprender de adicciones y llevármelo a trastornos de la alimentación. Sin embargo, bueno, estando en adicciones ya me enganché más con el tema de las adicciones, dejé un poco al lado los trastornos de la alimentación y me he dedicado desde entonces al estudio de las adicciones y al tratamiento de pacientes que tienen problemas de adicción. Yo estudié la especialidad en Montefénix, después de estudiar la carrera de psicología. Trabajé en Montefénix también muchos años. Es un lugar que yo aprecio mucho, que yo quiero mucho y en donde me formé. Y después de estar en Montefénix me di cuenta que quería seguir aprendiendo, que quería seguir haciendo cosas, que me faltaba formación y me metí a la Asociación Psicoanalítica Mexicana a estudiar una maestría en psicoterapia. Después de esa maestría en psicoterapia es que hice la formación para ser psicoanalista, también ahí mismo, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Lo que también nos damos cuenta que agradecemos que eres de compartir conocimiento y también a las personas que te puedan seguir en tus redes sociales, das muchos cursos. Así es, constantemente me invitan a dar pláticas, a veces doy algunos cursos online, hace un tiempo que no los doy, pero con mucho interés de volver a reactivar eso. El gran reto en esta profesión, cuando alguien se acerca contigo, te cuenta su situación, pues al final del día también te comparte esa energía, ¿no? ¿Qué crees que el joven que está por iniciar esta carrera debe de tener y que tú le digas, si cuentas con estos elementos, es para ti esta profesión? Bueno,
Yo creo que aquella persona que de verdad tiene un interés genuino en entender la mente humana y en tener como una vocación y una pasión por los fenómenos humanos, ¿no? Yo creo que eso es algo que se tiene que tener esa curiosidad por entender diferentes formas de pensar la mente, diferentes formas de entender la psique, y aquel que tiene esa curiosidad y que le gusta, pues le va a ir muy bien, porque hay mucho que estudiar, hay mucho que leer, es una carrera muy, muy satisfactoria, muy bonita, hay mucho contacto humano, te vinculas con mucha gente, conoces a mucha gente de muy diferentes formas y conoces su mundo interno, y eso es algo muy rico, ¿no? Tener la oportunidad de conocer el mundo interno de gente tan diversa es algo que a mí me gusta, me apasiona, y para mí venir a trabajar siempre ha sido algo muy placentero y que hago con mucho gusto. ¿Desde hace cuánto tiempo nos conocemos? ¿Serán fácil 5 años? Sí, un poco antes de la pandemia. Y en ese tiempo ya te escuchaba hablar sobre el tema y la problemática de las adicciones, y pareciera que 5 años después esto empeoró, ¿no? La situación en México está muy complicada. No quisiera comenzar haciéndote la pregunta sin una introducción previa a lo que tú nos puedas compartir sobre estos 5 años que han pasado. ¿Cómo ves la situación actual en México sobre el tema de adicciones? Bueno, indiscutiblemente a raíz de la pandemia hay una demanda de gente de mayor consulta hacia la salud mental. La gran mayoría de los profesionales en salud mental que están bien formados, que están bien preparados, están muy saturados, estamos muy saturados. Hay mucha gente. También, además de la pandemia, o sea, no solo por la pandemia, sino a raíz de la pandemia, la gente tomó conciencia de la necesidad de entenderse a sí mismo y de valorar la salud mental. La gente tomó conciencia que no debe de normalizar estar deprimido. La gente tomó conciencia, bueno, yo creo, ¿no?, que hemos ido tomando conciencia todos, que no hay que normalizar la ansiedad y que no hay que romantizar el sufrimiento, sino más bien hay que atendernos, tener como el suficiente valor de enfrentar nuestra mente, nuestros monstruos internos, de analizarnos, de conocer los aspectos pues más profundos de nuestra mente, los aspectos más agresivos, más perversos, y eso nos da un conocimiento de quiénes somos, que promete ese conocimiento darnos salud mental, vivir más tranquilos, tomar mejores decisiones, vivir con menos ansiedad y también tener menos accidentes y menos enfermedades psicosomáticas. Hay que atenderse con profesionales, porque ahorita en TikTok, como esa red social, vemos que está de moda que la ambulancia espiritual, vemos algunas personas que van por ellos a su casa y los meten como a centros de retiro, pero es mucho ahí el tema de la violencia física para poder tratar de sacar la mejor versión de la persona. Y cuando asistes con un profesional, no, es la paciencia, la tolerancia, la empatía con la persona que está pasando por un mal momento y que te lleve por medio de un tratamiento con cierta metodología a sacarla de esa situación. Mira, indiscutiblemente la violencia nunca es un recurso que fomenta la salud mental. Nunca a través de la violencia es contradictorio pensar que un tratamiento con violencia, ya sea física, verbal, emocional, va a hacer una corrección a nivel profundo, ¿no? O sea, probablemente hay ciertos premios y castigos que hacen que la conducta pueda irse hacia cierto lugar, pero eso no es salud mental. Salud mental implica un conocimiento de uno mismo. Bueno, es muy difícil también definir lo que es la salud mental, ¿no? Sí. Pero es la capacidad de ser tú mismo, es la capacidad de ser genuino, de sentir que estás viviendo tu propia vida, de enfrentar tu verdad, de enfrentar quién eres tú, quién es tu familia y cuál es tu realidad, ¿no? Al final hay algo que se dice mucho de las adicciones, que está muy trillado, pero es muy cierto. Muchas veces la gente que consume sustancias no acepta parte de su realidad, y eso lo vemos frecuentemente. Una de las características de la salud mental pues es aceptar tu realidad, aceptar que somos finitos, aceptar que la vida termina, aceptar que no somos eternos y que no estamos completos también, ¿no? Que hay una carencia, que vivimos en una carencia y que tenemos que vivir y hacer de la vida algo gozoso y algo bonito a pesar de tener una carencia, ¿no? Y en el México actual que vivimos, donde el tema de la inseguridad ha premiado,
También, ¿se vale ser feliz? Por supuesto. Bueno, yo creo que hay mucha gente feliz. O sea, Sí, en ocasiones tal vez uno prende la televisión, ve las noticias y es muy agotador, ¿no? Situación económica, situación en temas de seguridad, promesa de crecimiento. Y uno se puede sentir agobiado con toda esta información, pero acercarse con un terapeuta aclarando, profesional, que no nada más lo diga, sino que los diplomas lo respaldan, pues es garantía de que se vale ser feliz y encontrar el camino indicado. También te lo pregunto porque parece que no nada más estamos hablando en un ámbito de adultos, ¿no? Ya también la situación acongoja a los jóvenes, claro, por estos temas de hasta acoso escolar. Sí, y es un tema que preocupa, claro. ¿Tratas a puros adultos o jóvenes también tienes en tu agenda? Especialmente adultos. Doy muchos cursos y tengo mucha información sobre adolescencia, pero más que nada es como para padres de adolescentes. No tanto trabajo con los adolescentes. Ahora, con este tema de las adicciones, ¿crees que sí es una alarma que tenemos encendida, que ya tenemos que atender porque las próximas generaciones son muy vulnerables a este tema de las adicciones? Hay sinfín de adicciones, tú me podrás dar mayor detalle, ¿no? Pero en este tema de las drogas, ¿sí están siendo muy vulnerables? Muy vulnerables, claro que sí. Cada vez vemos gente que consume a más temprana edad, que consume más sustancias, incluso a veces sustancias que antes no se veían tan frecuentemente y que eran un poco más tabú, ahora las vemos mucho más fácilmente y la gente lo habla fácilmente, ¿no? Los chocongos, por ejemplo, es un tema que hace unos años nadie lo mencionaba y ahora es algo casi normalizado en muchos círculos de la sociedad mexicana. ¿Qué sí, qué no? ¿Qué está dentro de lo saludable y qué no? ¿Qué tipo de consumo puede justificar el que es recreacional? ¿Dónde estamos parados hoy en día en esa situación? Hablado desde un experto. Bueno, a mí yo siempre he trabajado desde el lado de el tratamiento a la gente que tiene severos problemas por su forma de consumir. Entonces, no sé si soy el más objetivo para hablar de un uso recreativo o de cuándo la marihuana no hace daño o de cuándo el alcohol no es tan nocivo. Obviamente no toda la gente que consume alcohol es alcohólica, ni toda la gente que consume alcohol se va a hacer alcohólica, ni mucho menos igual con la marihuana. Sin embargo, en mi experiencia, a mí me toca, te digo, trabajar desde el lado de la gente que ha sido muy afectada y severamente afectada por el uso de sustancias. Entonces, pues yo no promuevo el uso de sustancias, no creo que son útiles, en sí no creo que sean útiles, no las satanizo tampoco, pero creo que hay que tener mucha conciencia de en qué momento la sustancia está jugando un rol como de estabilizador del estado de ánimo, como de autocalma, como si lo usáramos como un medicamento, ¿no? Para calmarnos. Y cuando la sustancia empieza a ser más que un uso por el placer que puede tener momentáneamente, como un elemento que nos ayuda a regularnos, a autorregularnos emocionalmente, ¿no? Porque si algo vemos es que las sustancias pueden tomar ese lugar, que a veces nos falta esa herramienta psicológica, ¿no? Como, por llamarlo de alguna manera, esa capacidad de autocalmarnos, esa capacidad de autotranquilizarnos, a veces no la tenemos, y entonces las drogas pueden llegar a cubrir ese hueco, pero realmente no lo cubren, ¿no? Es una ilusión de que la droga o el alcohol nos calma. Entonces, pues las cosas se complican, porque ahondan las drogas, el alcohol, ahondan esa carencia y esa dificultad para autocalmarnos y para autorregularnos emocionalmente. Al final se aleja uno de la realidad, que es lo que podría generar. Y como te decía, en esta secuencia de preguntas, para mí es algo clave que escuché y no sé si tú me darás la razón o estará equivocado. La familia ocupaba un papel principal. Y decían que muchas personas que hoy consumen drogas es por la ausencia de esa figura de padre o de madre. ¿Sí tiene cierto grado de razón? Bueno, yo no podría decirlo de esa manera. O sea, no creo que la droga sea o se dé cuando hay falta de padre o falta de madre. Vemos muchísimos casos de gente que tiene papás muy comprometidos, muy con los hijos conectados. Sin embargo, a pesar de eso, puede haber un uso problemático de sustancias, puede haber un alcoholismo, puede haber
Tienes mucha razón. Sí lo hay, ¿no? O sea, muchas veces vienen a pedir ayuda papás que yo observo y que veo y que me da una impresión de que es gente sensible, presente, inteligente y que quieren ayudar, ¿no? Sin embargo, pues no todo recae en los padres. Definitivamente no todo recae en los padres. Y con esto que te acabo de decir, el comercial, ¿no? Ya a grados muy extremos de consumo de drogas, ¿hay la oportunidad de cambiar esa realidad? Sí, recomendar a la gente que te busque, que se informe, si hay posibilidad de cambiar esa realidad o ya hay situaciones muy ajenas que es inevitable. No, siempre hay esperanza, siempre hay posibilidad de cambiar. Hemos conocido gente en situaciones muy, muy graves, por decirlo de alguna manera, que han podido salir adelante. La mayoría de esas personas requieren más que de una terapia como la que yo doy, requieren de un internamiento, y estar cautivos para por lo menos estar 5 o 6 semanas sin consumir por estar cautivos, por estar encerrados y trabajando en sí mismos, ¿no? Pero sí hay esperanza, pero se necesita mucha energía puesta en la recuperación. O sea, no es algo que se va a quitar con una terapia una vez a la semana, no es algo que se quita espontáneamente. Es una decisión que tiene que tomar la persona, es una decisión consciente de no ceder a sus antojos, porque además ese es un punto importante. Muchas veces la gente piensa que el tratamiento lo que te debe de quitar es las ganas de consumir, ¿no? Y no es así. El tratamiento te tiene que dar las herramientas para no consumir a pesar de tener las ganas. Wow. Pero mucha gente como que dice, no, me está sirviendo esto, pues como, oye, tengo ganas de tomar, quítame las ganas de tomar. No es así. Las ganas de tomar probablemente no se quiten, pero hay que no tomar a pesar de tener ganas. Entonces es algo duro porque es ir en contra de un deseo muy arraigado. No quisiera decir profundo, porque no es tan originario, creo, pero sí es muy arraigado. Está muy habituado el cuerpo, el sistema nervioso central, está habituado a recurrir a las sustancias para autorregularse emocionalmente. Y con esto, y tratando de regresar al tema personal, conocer tu lado humano, no puedo evitar hacerte la pregunta de ¿por qué el fentanilo? Hoy es el tema que es noticia a nivel internacional. ¿Por qué el impacto del fentanilo ya ha pegado tan fuerte y ha deshecho poblaciones enteras? Mira, ¿por qué el fentanilo? Pues porque ha matado muchísima gente, porque parece ser que con muy pocas ocasiones de consumir, la adicción es muy severa, el daño es muy, muy fuerte. Sin embargo, yo no he tenido todavía ningún paciente que sea adicto al fentanilo, ni me ha tocado trabajar con pacientes con fentanilo. Eso es de lo que platicamos. Con un solo consumo te puedes generar una adicción que es incontrolable. Sí, no estoy seguro si con uno solo en el fentanilo, pero sí con pocos. Y la adicción es como muy, muy severa, ¿no? Muy arraigada. Ahora, si la persona que nos sintoniza no tiene la capacidad de poder solventar para con su hijo este tratamiento, ¿hay algunos lugares que tú recomiendes de muy buena calidad para sobre todo estos jóvenes que están muy cercanos a las personas que les están distribuyendo este tipo de drogas? Mira, me encantaría decirte que sí. La verdad es que no conozco una alternativa tan clara como para soltarte un teléfono o decir el que no tenga recursos y quiera un tratamiento puede ir a tal lugar, pero normalmente cuando tú hablas a una clínica pues responsable y no puedes pagar los honorarios de esa clínica, ahí te canalizan. Siempre las clínicas tienen lugares a donde canalizan a la gente que no tiene esos recursos. Algunas de ellas también tienen como tratamientos para gente que no puede pagar todo el tratamiento, tienen becas y tienen alternativas, ¿no? Una sin duda será Montefénix, ¿no? Que es bueno acercarse a esa institución. Y acabando el podcast, agradecerte de antemano de nuevo el que nos haya recibido, que nos aclares todas las dudas. Cuando logras tener esos lapsos donde puedes filtrarte, donde puedes un poquito sacar toda la energía con la que cargas de tus pacientes, ¿dónde encuentras refugio?
¿Qué libro nos puedes recomendar? ¿Qué series? ¿Qué películas? ¿Música? ¿Cuál logras en ocasiones escuchar? Y sobre todo para los jóvenes que ya se identificaron contigo, que están viendo en ti quien quieren ser en un futuro, que les puedas dar esos consejos de lee este libro y te vuelve la vida color de rosa, y si lo hubiera leído antes, hubiera hecho un gran cambio. Series que creas que son importantes para entrar en este mundo del tema de las adicciones, de cómo se pueden tratar, o desde la psicología. ¿Qué recomendaciones nos podrías hacer? Bueno, más que un libro, la verdad es que yo no conozco ningún libro que te cambie la vida y te haga la vida rosa. Pero lo que sí recomiendo es el tratamiento terapéutico. O sea, sí creo que asistir y estar en un proceso terapéutico profundo, no de corto plazo, sino a largo plazo, te da una capacidad de libertad emocional que te permite jugar, que te permite sonreír, que te permite estar alegre. Y yo en lo personal, además de tener mi trabajo como psicoanalista, como psicoterapeuta, soy cocinero y es algo que me relaja, es algo que me gusta, es algo que a mí me da mucho. Leer me encanta, es algo que me gusta muchísimo y me gusta leer de todo, ¿no? Yo no sé si te podría recomendar un libro así como tal, pero me parece que todos estos libros que hablan sobre el apego en la infancia, sobre el trauma infantil en la infancia, son libros que todo padre debe de leer, porque ayuda a entender cómo piensa un niño y el daño que le podemos ocasionar a un niño muchas veces sin querer. No puedo evitar hacerte esta pregunta porque ya lo estoy viendo de manera más común. ¿Por qué la gente no le tiene que estar haciendo sus preguntas personales a la inteligencia artificial y acercarse a un terapeuta? No sé si te haya pasado, pero ya hoy en día se está acostumbrando más al chat de decirle, oye, tengo estos síntomas, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me asesoras? ¿Por qué no? Porque no es un humano y no tiene la sensibilidad de un humano. La inteligencia artificial es muy inteligente, pero no tiene esta capacidad analítica de entender la subjetividad humana. ¿Será que se basa en datos estadísticos y conforme a eso, pero no hay esa empatía, ¿no? No sé exactamente en qué se basa, yo lo he utilizado, le he hecho muchas preguntas, muchas veces me sorprende con lo que contesta, pero claramente no tiene un conocimiento profundo de lo que es del funcionamiento mental. Te puede dar la teoría de algún psicoanalista que propone ciertas ideas y es muy bueno para eso, pero jamás te va a interpretar un sueño como el paciente tiene que interpretarse su propio sueño y entender a su propio mundo interno. No tiene esa capacidad analítica. O sea, analiza datos, sí, pero no tiene la capacidad subjetiva de entender algo. Muchas veces los terapeutas no trabajamos con la información que nos da el paciente y con el script que nos da el paciente o con el prompt, ¿no? que es lo que le pones a la inteligencia artificial. Trabajamos con lo que sentimos, porque el paciente nos hace sentir cosas. Nos hace sentir cosas con nuestro cuerpo que no puede comunicar de forma verbal. Lo más doloroso que tenemos, lo que genera las experiencias más traumáticas, quedan en el cuerpo, pero no quedan en la memoria. No son algo que tú le puedes escribir a ChatGPT. Y a veces, cuando una persona no puede verbalizarlo como un recurso, como una herramienta o como una defensa, induce sentimientos en el otro. Y esa inducción de sentimientos que se da en un proceso terapéutico, que ni siquiera se da en los tratamientos online, como debe de ser en un tratamiento presencial, esos sentimientos no los sientes con ChatGPT ni con ninguna herramienta de inteligencia artificial. Pues mira, no me podía ir con esa duda y creo que a mucha gente le va a ser de utilidad. ¿Dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales que nos puedas compartir y poder despedirnos de la gente que nos sintoniza, sabiendo con quién pueden consultar. Gracias. En Instagram tengo mi cuenta, Tofi Sazón. Supongo la puedes poner ahí en algún... En la plaquita. En la plaquita de abajo. Y con mucho gusto ahí me pueden consultar y ver las cosas que publico, que tampoco es mucho, ¿eh? Se pueden dar cuenta la importancia de que en México todos tomemos terapia. Escuchaba yo un actor que es dentro de la canasta básica, ¿no? Huevos, leche y terapia. Por supuesto. Y pueden encontrar en Tofi Sazón una persona indicada sobre todo para el tema de adicciones, que apremia mucho en México y que está en constante crecimiento. Mejor que estar con un especialista, y agradecerte de nuevo. La verdad es que muy satisfechos con la información que nos compartes, que sea de muchísima utilidad.
Y si nos puedes recibir después de los comentarios que nos deje las personas para aclarar ciertas dudas, claro, nos daría mucho gusto volverte a ver. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Gracias. ¿Tienes un sueño que puede cambiar tu municipio? En Cuéntame tus sueños, hablamos con figuras políticas y ciudadanos comprometidos para encontrar soluciones reales. Los micrófonos a tus calles, en favor de nuestras necesidades, generando debates, escuchando a la gente y visitando a los tomadores de decisiones. Este es tu espacio para proponer, discutir y transformar. Únete a la conversación. Cuéntame tus sueños, el podcast donde tus ideas se hacen escuchar. Síguenos y súmate.